Ahí estamos de nuevo, Rodrigo. Bueno, entonces Bueno, estábamos en la escena de nada, de esa como charla de los métodos ortodoxos, de lo impresionable, del currículum, y en algún punto nada, decíamos esto de las expectativas. Está claro que no responde a las expectativas institucionales. Eh, y ahí también la próxima escena es que el profesor Keating va a la sala esa de los estudiantes, en claro, donde, ahí hay otra charla interesante también. sí, y por supuesto que están todos los estudiantes están viendo a Charlie como con una Mm. admiración extraordinaria por ser el que ha tenido el valor de animarse a, bueno, a pedir que hubiese chica. Fue muy ingenioso eso de Dios dice que entren chicas a Welton. Porque, digo, ponen en tensión un orden simbólico. Que es un Mm. poco lo mismo que creo que pasa ahora, qué sé yo, con los movimientos feministas. Es decir, la juventud siempre viene también con un aire de renovación de cosas que son que no son difíciles de renovar a veces. Qué sé yo, cuando los chicos ahora te hablan con la E, yo ya soy de una generación que me es extraño. No quiero decir que me enloquezca, digamos, pero me es extraño, no deja de serme extraño, no deja de serme extraño. ¿Por qué? Porque inevitablemente uno se va ubicando dentro de un orden generacional. Entonces en esa charla o en esa escena en donde está él recibiendo la mirada de todos, ahí lo que se encuentra es con que el profesor le dice, también hay que distinguir la... eh, a ver, espera que lo quiero decir exacto. Hay momentos para atreverse y momentos para cuidarse. Mm. Y el hombre sabio es el que sabe distinguirlos. Entonces ahí Charlie lo mira como diciendo, yo pensé que esto a usted le iba a gustar. ¿Qué? Que te expulsen? Entonces, que te expulsen a vos y lo que te perdés. ¿Y qué me pierdo? Mis clases. Claro. Y en la próxima escena... Ahí antes de pasar a la próxima, a mí me parece interesante que algo que decíamos hace un rato de el riesgo que uno corre al movilizar ciertas estructuras rígidas, ¿no? Cuando aparece Keating empiezan a aparecer, bueno, los chicos van a ir abriéndose y rompiendo un poco las estructuras a riesgo de poder salir lastimados en alguna de esas rupturas, y me parece que él lo empieza a ver ahí, y por supuesto no lo va a tomar, no lo va a terminar de ver ni él, ni ninguno, ni nosotros viendo la película, hasta el final el riesgo real que se corría. Pero un poco eso siempre está en juego también, ¿no? Que en ese punto, si uno empieza a sacar, por algún sentido tenían también las estructuras, eso es lo que quiero decir. Claro, Eh, el problema no era romperlas, sino ver qué se podía flexibilizar. claro. Sí. Eh, bueno, y la próxima escena de nuevo es Neil que está viendo lo de la obra de teatro, pero cuando vuelve al, al colegio, se lo encuentra en su habitación al Mm. padre. Y nosotros la semana pasada cuando hablábamos del padre, intentábamos ser comprensivos del padre. Pero ahora creo que nos aparece un padre cada vez como que cada vez, incluso a mí me cuesta cada vez más comprenderlo. Y A mí lo que me estamos pasó, justo en el día del padre, bien padre, hablando de ese hombre, hablando del que además padre. no es el único papel, yo lo he visto en algunos otros papeles a este mismo actor, casi siempre haciendo de un padre bastante rígido, pusiéndose en la cara el físico rol de... Sí, Pero a mí me parece que viéndola ahora, lo que rompe un poco cualquier tipo de empatía que uno pudiera tener como él, porque digamos, creo que una forma de defenderlo o de entenderlo nuestro era, bueno, él está haciendo lo que puede, a lo mejor está equivocado, pero está pensando en el bien del hijo. Y en sí, esa charla queda claro que no importa nada del hijo, sino vos tenés que cumplir el rol de hacer lo que yo no pude hacer.
Sí, Vos tenés las oportunidades que yo no tuve y no te voy a dejar que las desaproveches. No importa si son oportunidades para el chico, son cosas que tienen que ver con el padre, por lo tanto no es algo de cuidado, sino algo más bien egoísta, mucho más tan egoísta que impide finalmente ver al chico. Ahí se tocan, ¿no? La actitud de los padres de Todd que no lo ven a Todd porque pareciera que no les importa, y la actitud de este hombre que parece que tampoco lo ve al hijo, pero porque se expresa como viéndolo demasiado, estando demasiado pendiente de él, pero en ninguno de los casos parece que importara qué es lo que los chicos realmente quieren o necesitan. y a mí lo que más me impresiona es que en los términos en que se enuncia todo el tiempo es, en cuanto Neil quiere empezar a hablar, lo primero que hace es, no te atrevas a hablarme de ese modo. Mm, Y después, por supuesto, toda la perorata de, bueno, te pensaste que no te iba a encontrar, o que no me iba a enterar, y no sé qué, y entonces, bueno, vas a renunciar, pero mañana es la obra de teatro, ¿cómo voy a fallar a todo el grupo? Y es mañana. Y dice, no me importa. No me importa si se acaba el mundo mañana. Mañana en la noche tú no estás en esa obra. Está claro, todo con gritos, todo. A mí lo que más me impresiona del autoritarismo es que en realidad acalla la voz del otro. Es decir, mm. el autoritario es el que no posibilita que el otro pueda enunciarse y por lo tanto emplazarse como un sujeto. Porque en definitiva ser un sujeto es ser alguien que algo tiene para enunciar. Eso es un sujeto, es decir, alguien que puede Mm. enunciar algo. Entonces el autoritarismo tiene mucho que ver como con un devastamiento de la subjetividad, porque no hay forma de que vos puedas enunciar, porque en realidad no hay un interlocutor que te pueda escuchar. Y que uno puede asumir que el autoritarismo justamente emerge cuando uno no tiene autoridad para escuchar al otro y hacerse valer a pesar de que el otro no esté de acuerdo, ¿no? Y es, Entonces, no te dejo decir nada y en base a eso decido yo. y es que esa es la diferencia, claro, entre autoridad y autoritarismo. Porque la autoridad al final no es una imposición, sino que la autoridad es una construcción en donde vos ubicás al otro en la posición de autoridad si vos considerás que el otro tiene una voz autorizada que vos también querés escuchar lo que tiene para Mm, decir. Es decir, hablando del Día del Padre, a mí me gusta seguir escuchando a mi padre en cosas importantes mm, de las cuales charlamos en la vida, porque sigo sintiendo que es una voz autorizada lo que va a decir. Es decir, me genera interés saber cuál es su mm. perspectiva o me gusta saber qué es lo que piensa de algunos asuntos. Lo cual no quiere decir que sea una voz que vaya a apagar la mía o que vaya a... No, y particularmente en esto que voy a decir, bueno, en algunos asuntos, a medida que uno se va creciendo, Claro, ya no es una autoridad en todo, como quizás cuando uno es niño, pero sí hay algunas cosas donde uno tiene su propia pensamiento distinto y hace valer su propia autoridad, por ejemplo, sobre la propia vida, claro, y otra en que no, reconoce que en algunos casos sigue siendo una autoridad por experiencia, porque se ha dedicado a un tema que uno no sabe, o por lo que sea. claro. Bueno, eso, ese no es el caso del padre de Neil. En Mm, esa escena yo también noté eso de nuevo, es decir, él llega con la alegría de todo lo que está viviendo y es abrir la puerta y es de nuevo una sonrisa que se, que se transfigura completamente. Entonces, bueno, esto ya va a ir en dirección a cómo va a seguir después el curso, pero yo digo, y cuando uno piensa en sus propios padres o en las personas que han sido tan singulares en nuestras vidas infantiles, ¿qué es lo primero que nos emerge cuando nos acordamos de esas personas? ¿Es una mm, sonrisa o no es una sonrisa? ¿Qué indicador que es de cómo ha sido una mm, historia vincular? ¿Qué es lo que nos evoca el recuerdo de las personas que fueron tan significativas en nuestras vidas? Si han sido mm. personas de autoridad en nuestras existencias o si de repente también hemos sido a veces sujetos de autoritarismos y de dolores de Mm. esos que dejan huellas, como quien dice. Y que uno puede también ahí, sin meterse particularmente en ninguna historia, sí presuponer, casi como un prejuicio, que entre nosotros y entre, digo, nosotros incluyéndonos a vos, a mí, a todos los que escuchan, por una cuestión de época, era muy común, ¿no? Como que el Sí, autoritarismo era mucho más fácil
de encontrar, tenían, no era cuestionado, claro. ¿no? Había mucho más espacio socialmente construido como para que Ujú, modos tan autoritarios no desencajasen con un mundo social muy autoritario, básicamente. ujú, Y después de lo del padre, a quien va en búsqueda de la palabra es del profesor Keating. ujú. Y el profesor Keating, en algún punto, la charla que tienen con él es la de, tú tienes que hablar con tu padre y tienes que convencerlo a tu padre de lo que significa estas cosas para... Uy, espera que llegó mi hija, hablando del padre. Papi, ven a jugar 5 minutos después. Hola, Saludar a Rodrigo y saludar a todos nuestros alumnos del CEPRAN. A ver, mándale saludos. mamá. Mándale saludos a todos. ¡Hola! Saludos alumnos y Bueno, alumnas, dile. Salud, alumnas y alumnos. Bueno, Puchu, espera. les deseo que salgan esas reglas. El botón del uniforme Bueno, de espera. la Abu. Puchu, estoy trabajando. Me tienes que cerrar la puerta, ¿sí? Yo ya voy para allá, ¿sí? Sí. Bueno, Papi, sí, cuando termine de trabajar, ahí venimos a jugar 5 minutos. sí. Cuando termines de trabajar vamos a jugar 5 minutos, me dice. A ser el ¿Viste? padre. Si yo fuese el padre de Neil, esto Mm, no pasa. Esta niñita no entra. ¿Sí? me estuviera animado a entrar así tan irrespetuosamente. Estamos. Eh, En no la está. charla que Keating tiene con él, donde le dice, ahí es donde yo insisto, esto es muy fácil verlo desde fuera y habiendo visto toda la película, pero da la sensación que no toma dimensión de cuán difícil, o en realidad imposible es para Neil hacer esto que le está pidiendo. Sí. Él no Por se. la personalidad de Neil, por la personalidad del padre. Sí, él no tiene cabal conciencia, creo yo. No sé en qué momento. Yo creo que recién realmente se asusta después de la obra de teatro. Y Creo que ahí intuye que acá se viene cuando ve con qué una... huele ahora a Neil, cuando el padre es el que lo frena y le dice, ustedes no se metan en... Exactamente. Hasta acá yo creo que él como que tiene cierto convencimiento de que, bueno, de que en él va a emerger la posibilidad de discutir con el padre, de que hacerle comprender. Y hay una frase que le dice Neil cuando están charlando que a mí me parece muy interesante. Dice, ¿y no hay un camino más fácil? Le hace esa Mm. pregunta. ¿Y no hay un camino más fácil? Y no, no hay un camino más fácil. Entonces le dice, estoy atrapado. No, tampoco estás atrapado. Entonces es como muy complicado este vínculo en particular, el vínculo de Neil con el padre. Es muy complicado, muy difícil como de desarticular, pero al mismo tiempo muy necesario de hacerlo. Acá llegó la visitante de nuevo, ¿eh? No, Puchu, espera, que tengo que terminar de la clase. Voy a parar acá la grabación un poquito. Ting, Bueno, y ya seguimos. Estamos al aire de ya nuevo. bien. Estábamos en la charla del profesor Keating con Neil, que vos comentabas Mm. que percibías que Keating no logra quizás percibir hasta qué punto hay una imposibilidad en Neil de poder confrontar con el padre. Sí, siempre decía, es injusto eso. Yo me estaba acordando, después de verla varias veces, pero hoy cuando la repasaba un poco, me acordé que la primera vez me sorprendió mucho esa escena al final. Hay un momento en que él abre la ventana, me da la sensación que se iba a escapar. Claro. O sea que la percepción que tiene Keating, que uno después revise y dice cómo no se dio cuenta, está muy distorsionada porque uno ya sabe qué es lo Sí, que pasa. sí, sí, por supuesto. Bueno, la próxima escena que aparece es la de Knox, que va con las flores a leerle un poema también de un dudoso mal gusto a su amada, pero bueno,
es, es también toda una metáfora de cómo la adolescencia va teniendo como distintas posibilidades también de irse abriendo en distintas áreas, en distintas facetas. Y digo, al final Knox está como mucho más vitalmente ligado con la existencia que Neil, por poner un Mm, ejemplo. ¿Sí? mm. Entonces hay una vitalidad y hay, bueno, otra, qué sé yo, qué singularidad Sí, hay por detrás. uno podría suponer que a partir de que los padres de Knox no aparecen mucho, que no están en ninguno de estos extremos, ¿no? Ni la indiferencia total, ni... De hecho, al principio él la conoce a la chica porque los padres han hecho algún arreglo para que conozca gente, hay algo ahí de eso. Exactamente. Hay algo de Y familia integrada ahí, con otras familias. sí, sin estar presentes, aún así están como pendientes de que él tenga alguien a quien recurrir. O no sé. Sí, Esta escena de él irrumpiendo en la escuela de ella, en un punto se parece a la de Neil insistiéndole a Todd, ¿no? Tratando de, bueno, vos en realidad eh, no querés estar conmigo, pero porque no te das como insistiéndole a la chica, en un ámbito donde ahora es mucho más difícil de leer, digo, porque una insistencia en ese ámbito eh, puede rayar algún tipo de presión abusiva, digo, cuando la chica ya le ha dicho que no, seguir insistiendo, ajá, complicado. Está claro que casi no habría relaciones románticas si no hubiera algún tipo de insistencia. Pero ¿cuál es el punto para ir a meterse en el aula de ella y leerle un poema frente a todos? ¿No? Eh, el punto es estar enamorado. Y que no te importa nada. El punto es hasta qué tan enamorado estás. Porque en Mm, definitiva después el amor va a tener que ver con algún tipo de insistencia. ujú. De repente puede ser que encuentre mucho menos resistencia también en un vínculo. Pero él tenía que sortear cierta resistencia. Bueno, y ahí el profesor Keating se lo encuentra de nuevo a Neil como preguntándole si su padre lo autoriza, y ahí le hace toda una actuación. Ujú. O sea, porque ya Neil ha tomado ha tomado, como quien dice, la opción del camino más fácil. En algún punto, ese Mm, camino por el cual él preguntaba, ¿hay algún camino más fácil? Y el camino, no sé si es más fácil, pero es el camino que él puede hacer, que es el de seguir huyendo y huyendo y huyendo y huyendo, porque en definitiva va a mm, terminar huyendo de la vida, como quien dice, ¿sí? Pero él mm. está huyendo, ¿no? Y acá le huye también a Keating y le dice, no, sí, mi padre al final, como no está, entendió, no sé qué, no sé cuá. Y bueno, en las próximas escenas ya son todos los pibes preparándose justamente para esta actuación y la chica que aparece también en el colegio y terminan como negociando, bueno, compartimos esta noche y después de esta noche Sí, yo ya. creo que ahí responde un poco a mi duda de si la insistencia de Knox era demasiada, porque está claro que él no fuerza nada y que la resistencia de la chica es como hasta ahí, porque en un momento él le sonríe y le dice, bueno, vení, vamos juntos, algo así, ¿no? Está Claro. claro que esa percepción que él tuvo en un momento, que ella se había quedado pensando en él de algún modo, eh, algo de eso había, porque si no, la chica le dice, estás loco. Y ahora la Y la otra chica, cosa y que ahora la ah, chica es la que va a la escuela. va a la escuela a decirle que no, pero después se va con él. ¿No? Claro. La otra cosa curiosa es que van todos juntos muy entusiastas a ver a Shakespeare finalmente, que es lo que al principio les había aburrido tanto. Yo no sé si ha cambiado a lo largo de la película, no se dieron cuenta que esto era Shakespeare, pero Pero van a ver Shakespeare. van a ver a su amigo en realidad, Y van a ver y a su apoyarlo. amigo. Y van a ver a su amigo. Y bueno, ya está toda la escena de la obra de teatro. eh, y bueno, y acá ya tenemos que irnos a la parte más dramática de la película, me parece. Sí, vuelve a aparecer ahí muy claramente este cambio de gesto en Neil cuando lo ve al padre, Sí, ¿no? Esta pérdida de la alegría, él está en un momento más feliz de su vida probablemente, y de repente cuando lo ve entrar, cae en Neil. sí. Qué padre para el Día del Padre, realmente que estamos. Mm.
Nos estamos inculpados porque empezamos en esta película hace bastante, no sabíamos que iba a No coincidir. sabíamos que iba a dar justo, que se iba a dar esta coincidencia. Pero en algún punto uno ya empieza a pensar, ¿no? Pero qué duro, porque si uno de su propio padre, lo que viene como recuerdo es que es quien te quitaba la sonrisa del rostro, wow, qué metáfora. Es muy duro. Y, y por supuesto que estos días los días del padre y los días de la madre siempre nos hacen pensar que existe ese rol como una cosa muy idealizada que todos poseemos y que todos tenemos. Y la realidad que los psicólogos conocemos y que cualquiera que ha vivido sabe, es decir, lejano a esa imagen idealizada de esos roles, los padres reales son los padres reales, como quien dice. Mm. Y un padre real puede ser así, puede haber sido alguien que uno lo recuerda y no nos borre la sonrisa como le pasa a él sistemáticamente. Y hay como una última escena de tironeo ahí entre el padre y el profesor Keating cuando están saliendo Claro. del teatro, en donde este señor directamente le dice, bueno, aléjese de mi hijo, aléjese de mi hijo, porque en algún punto yo creo que, bueno, ese es como un mecanismo defensivo muy conocido por los psicoanalistas, que es la cuestión proyectiva, es decir, ese padre no puede percibir en él absolutamente nada del orden de fallas o de carencias, él Mm. probablemente se debe sentir un super padre o un padre muy comprometido con el bienestar y con el futuro del hijo, porque probablemente ese sería el análisis que haría de sí mismo. Entonces eh, se le hace sencillo encontrar en quién descargar todo Con lo la que en este enorme, hijo está emergiendo y que tiene que ver con algo distinto, a algo que lo refleje a él narcisísticamente. con la enorme contradicción, digo que esto es una contradicción que no en esos términos, pero que todos en algún momento hemos vivido, que es, él parece que su gran orgullo es su hijo y tiene que hacerlo salir bien porque pareciera que todo lo que el hijo logre va a ser mérito de él en un punto. El hijo es el que va a lograr aprovechar las oportunidades que él no tuvo, pero cuando las cosas no van como él quiere, entonces es culpa de otros. Ahí ya Claro, no es que el hijo responde a lo que él hace, como cuando las cosas salen bien, algo así como el chico, cuando hace bien es gracias al padre, y cuando hace mal es culpa de otro. claro. Que son como los mecanismos defensivos más básicos. Bueno, ya más adelante en el curso nos vamos a meter justamente Y con esas temáticas que hablan de la fragilidad psíquica de este personaje. Porque bueno, digo, más allá de que después lo vamos a terminar odiando, eh, es fragilidad psíquica. Es decir, ese grado de rigidez, ese grado de formalismo, no solamente está teniendo impacto en su propia vida, sino que el riesgo de la rigidez es que nosotros también vamos a impactar en las vidas de los demás. Entonces nuestras rigideces de repente también pueden complicarle la vida a los otros en algún punto. Como uh-huh. bueno, como ahí está pasando. Y bueno, ya las próximas escenas son justamente las de la sala en esa biblioteca. En toda esa escena en donde él le dice, bueno, y mañana te vamos a mandar a una escuela militar y vas a ser médico o vas a ser doctor, no sé si vas a ser doctor en leyes o doctor en... Está gritando mi hija desde la otra puerta. ¿Qué pasa, hija? Muy bien, hijita. Se lavó los dientes mi hija. Muy bien. Se limpió los dientes mi nena. O sea, de lujo. O sea que en eso, bárbaro. Muy autónoma. Entonces, Vamos siguiendo tu paternidad en tiempo real. totalmente. Eh, Sí, a mí de esa charla, por un lado está claro que pareciera coartarle cualquier futuro interesante al chico, porque él en algún momento dice, pero eso que me estás diciendo son como 10 años, para él 10 años sí, es toda la vida. sí, Eh, y la otra cosa que a mí me entristece mucho es la actitud de la madre, ¿no? claro. Porque ahí podríamos haber encontrado un aliado para este chico que, aunque sea emitir alguna opinión o dijera algo, está tan, no se sabe si dominada por él o porque son sus propias condiciones, pero da como algún gesto de empatía mínimo con él, pero claramente no suficiente.
Ponete el micrófono más cerca para la próxima. Ah, a Sí, ver. pero se escuchó. Y sí, yo también comparto esa imagen como desdibujada. Había un psicoanalista que se llamaba Octavio Fernández Muján, que hablaba de las familias uniformadas que se llaman en la Mm, adolescencia, que un estilo familiar puede ser el de la familia uniformada, en donde la función paterna se exacerba y la función materna se diluye, que un poco acá está representada así, digamos, es decir, la función paterna, entonces todos deben marchar, como quien dice, a imagen y semejanza de un determinado modelo muy prepotente, y el resto de los personajes como que quedan diluidos en la posibilidad de la individuación, como quien dice, porque todo tiene que sí, amoldarse a ese esquema. pero también valdría, y ya hemos dejado claro que no vamos a defender a este padre, pero también está claro que la tragedia de Neil es múltiple, porque si él tuviera ese mismo padre, pero una madre distinta, las cosas hubieran sido distintas, o si él tuviera ese padre y esa madre y él hubiera tenido otros recursos también, si no se hubiera cruzado ese profesor en ese momento, digamos, justo le coinciden como los ingredientes muy precisos para no dejarle casi salida. Digo, no es que no hubiera una salida, sino que él no tenía una salida frente a esto, ni en los otros, ni en sí mismo. Y la película no tiene otra salida. La película Mm, entra en su escena, en su parte dramática, como quien dice. Y bueno, y ahí vienen todos los rituales. Pero esto que vos decías eh, hace un rato cuando hablabas de los rituales de pasaje, ¿no? Entonces, mm, yo por ahí pensaba decir, así como hay rituales que son estructurantes, también están los rituales que son más bien desestructurantes. Entonces, mm. en algún punto digo como que la tragedia de esta película tiene que ver con eso, es decir, como todo un ritual, una ritualización en donde le termina siendo cierta esa profecía que el padre, o tal vez hasta, porque yo digo, ¿qué se habrá cruzado por la mente de Neil? Pero en algún punto también como acá hay algo del orden de lo tanático que al nunca haberse podido poner en palabras, porque en definitiva un poco que la tarea de los hijos en este punto, ¿qué sería? Que él llegara a tener la fuerza como para mirarlo al padre y decirle, viejo, andate a la mierda. Y esa fuerza Bueno, no... ahora que lo decís así, vuelvo un poco sobre la charla en la biblioteca, en que yo hacía hincapié sobre la madre, pero también está claro que cuando el padre le dice, bueno, a ver, decime, ¿qué es lo que sentís? Claro, Y ahí él no puede. él Ahí no es el puede, punto donde él quizás se da cuenta que no puede, que nunca, y siente que nunca va a poder. sí, lamentablemente. Porque tal vez lo mejor que podría haber pasado para ese pibe y para ese padre, porque también hubiese Mm, sido bueno para el padre haber tenido un hijo. La François Dolto siempre decía, el rol de hijo no es un rol sencillo, porque el rol de los hijos es castrar a los padres en su posesividad, entendiendo que el gran riesgo mm, del vínculo amoroso entre padres e hijos es el amor en su desvirtuación posesiva, es decir, creernos dueños de las vidas de los hijos, o creer que nosotros vamos a poder definir algunos aspectos de su destino. Y en algún punto si él hubiera tenido esa fuerza para decirle, bien viejo de mierda, no te la concha. Si hubiese ujú. podido largar todo el componente tanático hacia él, hacia ese padre real, pero que también hubiese necesitado tal vez de la confrontación qué sé yo, para poder empezar a percibir a su hijo en su individualidad, esa emergencia, digamos, de emocional, quizás hubiese posibilitado que la familia empezase a retrabajar cosas que necesitaban trabajarse. Por eso, por eso a veces yo siempre pienso como está poco integrado en nuestra comprensión psicológica de lo importante que es que puede emerger el conflicto en algunos aspectos, porque cuando el conflicto no está presente como parecía ser esta última escena, es, bueno, nos vamos todos a dormir, nos vamos todos a dormir, entonces acá no huele una mosca, se quedó mudo, entonces, ¿cómo por ahí se confunde la idea de que porque no haya conflictos, pensar que en realidad no hay conflictos que están absolutamente larvados? Entonces, por ahí muchos sistemas funcionan y el autoritarismo tiene como esa lógica, digamos, decir,
pareciera ser que no hay conflicto, pero en realidad no es que el conflicto no esté, es que hay tranquilidad, pero no hay paz, diría Fernando Sabater. Bueno, y entonces la escena es ahí ya el desgarro más absoluto, el desgarro tras el suicidio, los llantos del padre, de la madre. A mí esa escena siempre que la veo es como que bueno, moviliza un montón, moviliza mucho porque conecta con algo tan duro, tan impensable, pero que al mismo tiempo todos hemos pensado en nuestras propias adolescencias, porque la adolescencia es etapa en donde uno no solamente va entrando más en la realidad de la comprensión de las cuestiones de la vida y de la muerte, sino que uno fantasea también con algunos aspectos de ese tipo, de, de la muerte o del quitarse la vida o cosas por el estilo, que no es nada raro. Yo siempre lo digo eso en los cursos porque también sobre las ideas suicidas hay mucho temor, como tema tabú, digamos, es decir, los suicidios sabemos que son como una cosa tabú, son como algo que al interior de las familias no se habla, cuando ha habido algún caso en las propias familias, es decir, es un tema muy tabú, es un tema del cual es muy difícil poner palabras y que por supuesto como que desnuda que al interior de una trama familiar había cosas muy complejas circulando y que dejan además siempre como ese enorme enigma que es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por Mm. qué alguien ha tomado una decisión así? Nos descubrimos como desconociendo en alguna dimensión a la persona. Porque la verdad que nosotros incluso en la película, ¿quién hubiera dicho que este muchacho que uno va conociendo? Y creo que en parte eso es también lo que le hace tan conmovedora. Ya de entrada, la muerte de un chico tan joven es como que uno lo choquea, pero más con toda la vitalidad que él tenía hasta momentos antes, era así como impensable. Y está bueno esto, que muchas veces se oculta esto porque se da por sentado que hay algo mal al funcionamiento de la familia, lo que sea. Y la verdad es que, por supuesto, hay algo ahí que no ha funcionado, que es la adhesión a la vida que se nos supone a todos. Pero a veces lo que no funciona es mucho más complejo. A veces tiene que ver con cosas más bien individuales y a veces tiene que ver con cosas más vinculadas a lo dañino también. Digo, hay suicidas de los cuales uno puede decir pobre, realmente, o pobre familia. Y hay algunos que uno puede pensar, qué jodido cómo decidió dar un mensaje de un modo tan, por supuesto, tan costoso para sí mismo, pero también tan cruel hacia afuera, ¿no? Sí, sí. Entonces, muchas veces eso queda como enquistado de generación en generación, incluso que no se sabe qué pasó con tal tío, con tal persona, y que da eso, mucho miedo, mucha vergüenza. Entonces está bueno nombrarlo y decir, bueno, muchas veces es muy probable que todos en algún momento lo hayamos pensado en distintos grados de fantasía, digamos, cada uno Sí, pensando lo sí. suyo. Eh, bueno, en las próximas escenas es cuando le dan la noticia a Todd y Mm, que como que de los amigos es el que tiene el vínculo más intenso y viste que hay como una escena en donde están como en el campo todo mm, nevado y hay en él una contradicción porque por un momento dice qué belleza, haciendo referencia mm, a ese campo todo nevado que está viendo y al mismo tiempo empieza a vomitar esta cosa tan indigerible que ha sido esta mm, noticia y por supuesto después todo el enojo que se descarga hacia ese padre, si fuese la familia la culpable de esto y sale gritando y sale, como quien dice, en la búsqueda de cierta soledad. Y bueno, ya las próximas escenas tienen que ver con el cierre de esta película, que tiene que ver con, bueno, ¿y quién es el culpable entonces de esto? mm. ¿A quién culpar por todo este drama? ¿A quién responsabilizar? ¿A quién culpar? ¿A quién...? Eh, entonces, bueno, en las escenas que aparecen hay bueno, aparece Keating en el aula, hay una escena en donde él aparece solo en el aula
perturbado, como quien dice, y que también además cuando va al asiento que ocupaba este alumno suyo y abre el asiento se encuentra con ese libro que él le había puesto, ¡pum! Es como dura la película en ese punto porque acá no hay personaje que se salve, digamos, Mm, del dolor que significa este acto. Si me voy como al plano metafórico, me hace pensar en cómo la adolescencia y la muerte del niño, digo, es también algo que impacta no solamente en el adolescente, sino que el impacto que da en todo un grupo familiar, ujú. ¿sí? Porque yo lo noto, pero lo noto en mis sobrinos cuando la adolescencia que se transformen también es que muere algo y que también hay algo que está muriendo en nosotros, porque en definitiva también es ir conectándonos con nuestra edad, con nuestra finitud, con nuestro posicionamiento dentro de órdenes generacionales. Exacto, con los roles que cumplimos, con algo de lo que decimos recién, de la autoridad, uno ya empieza a ver que no tiene una autoridad tan firme sobre ese chico que ya tiene sus propias opiniones, sus propias decisiones. Entonces no es solo extrañar ese niñito, sino extrañar la función que no cumplía en la vida de ese niño. Totalmente. Y además salir totalmente de cierta imagen que nos sostenía, ¿sí? Mm. De idealización que de repente dan los niños. Bueno, el señor Keating ahí queda destruido, los chicos todos también descorazonados, absolutamente doloridos, absolutamente, los rituales, las liturgias, los cantos, y el director de la escuela, bueno, espero que todos colaboren porque vamos a investigar a fondo para colaborar en este caso. Entonces hay una escena en donde todos los chicos están como reunidos y dicen, y acá falta Cameron y Cameron no vino a la reunión y seguro que nos está soplando y seguro que no sé qué y bueno. Y Cameron un poco acá ya se nos muestra como el personaje que se nos ha mostrado a lo largo de la película, pero acá tomando el rol de ser quien, nada, colabora muy servilmente a esto que es encontrar un culpable, encontrar un responsable, que es el profesor Keating, el que metió todas las ideas, el que no sé qué, el que no sé cuá. Sí, a riesgo de hacernos un poco lo mismo y encontrar en Cameron chivo expiatorio también para todo lo malo. Está claro que la postura de él es tan compleja porque él no es de los que se ha mantenido alejado de todo esto. Nosotros al final vemos como hay personajes que vemos en algunas escenas y no los reconocemos. Él ha Claro. estado ahí en las reuniones, ha estado en todos lados y no ha tenido ni siquiera esa actitud un poco rebelde que tenía Charlie al principio, que medio que se reía, o este otro chico que no le sabemos el nombre, que es el que hace los poemas de los gatos y qué sé yo qué, Sí. al menos confrontativamente dice, bueno, yo no me meto en esto, a mí esto no me interesa, me parece ridículo. Cameron tiene ese doble juego de que pareciera que sí, que se engancha y tal, pero claramente no le ha llegado nada de todo lo que se venía modificando ahí. En definitiva, cada ser humano carga sus propias contradicciones y hace lo que Sí, puede con ellas. Porque él está un poco fascinado por ese mundo y al mismo tiempo amoldado a otros estándares eh, sí, más está claro que él le sienta. autoprotectivos. Sí, y una forma de sostener eso justamente siendo, entre comillas, dócil a ese autoritarismo que no te da el trabajo de tener que pensar, ¿no? Y te dicen que Sí. hay que hacer y ya está. En términos de un psicólogo que se llama James Marshall, se diría que es como una adolescencia que en realidad empieza a hipotecarse. ¿Por qué? Mm, Porque sería como la idea de una hipoteca es que vos vivís en una casa que pensás que es tu casa, pero es la casa del banco, como quien dice. Entonces acá un poco la adolescencia hipotecada tendría que ver como con esa metáfora, es decir, pareces un adulto porque empezás a actuar como adulto y empezás a mostrarte como adulto, pero en realidad sos una persona que se amoldó a las exigencias de ese mundo adulto sin nunca ponerlas en tensión o sin nunca ponerlas en crisis. ¿Sí? Es mm. decir, ahí cuando les recriminan, bueno, pero vos qué dijiste o qué no dijiste, decir, ustedes no saben que acá hay un código de honor, entonces si los profesores nos preguntan algo, nosotros tenemos que decir la verdad. Entonces digo, en ese momento él no se la juega,
De decir, bueno, no, yo creo que tenemos que en este caso ver no sé qué, sino que, bueno, hay un código, los adultos dicen tal cosa, y yo me muevo con ese código, escrito por otros, como quien dice. Sí, volviendo también a las dualidades, eh, es bastante entendible frente a una muerte, ¿no? Una muerte de un compañero en ese momento, que uno se sienta totalmente expuesto, indefenso y que recurra a lo que conoce, a lo que sabe, que de uno, bueno, yo firmo el papel que haga falta, pero que acá el responsable sea otro y que lo que digan que hay que hacer sea no. Sí. Y que en definitiva, acá viene la cuestión esta de que si él les dice, bueno, y si ustedes son vivos, no sé qué, todos y si son inteligentes, van a firmar lo que yo firmé. Crean lo Mm, que quieran, pero yo dije que Keating es culpable. No pueden salvar a Keating, pero se pueden salvar cada uno de ustedes. Entonces viene toda esa escena de los chicos que los van llamando de a uno para firmar. Y yo recién en esta vez que vi la película, no todos los chicos firman. mm, ¿Por qué? Porque los chicos son 6 y hay 5 firmas y al son final. 5 firmas. ¿Por qué? Y hoy escuché bien, cuando Todd pregunta a otro de los pibes cuando vuelve a firmar, dice, ¿qué pasó? Y dije cosas que ya sabían. Y Mm, Charlie y Nuwanda, qué sé yo, lo expulsaron. mm, Por eso no está en la última escena tampoco y no se para sobre ningún banco Charlie. Porque Charlie es el personaje que no firma en esto que era mm, afirmar que el profesor. Por eso digo que ahí yo en esta película más percibí que Charlie es el personaje adulto. Es decir, es el mm, que ya en este punto, llegado a esta instancia, ya no lo pueden, no es objeto del abuso. Es decir, Ya no puede volver a eso. ¿cómo? Ya no puede volver a eso. No, él ya no puede volver. Él en ese punto ya se ha transformado en un adulto en donde tendría que traicionarse a sí mismo y autodestruirse si quisiese, si firmase, como quien dice, y en realidad el resto de los chicos todavía están atrapados entre la presión que ese mundo adulto les está generando y la imposibilidad entonces y la necesidad de terminar firmando, digamos. Hasta Sí, la los última escena que va a preocupa. ser la que los redime, digamos, a todos nuestros personajes, ¿sí? Pero Iba a decir que Charlie lo expresa físicamente también con un puñetazo que le da a sí, Cameron sí, en ese momento. Que sí, ahí sí. también firma su sentencia. Ahí. Sí está claro que Todd está justo en ese vértice, ¿no? Que parece Charlie de haber pasado hasta el momento de firmar y estando los padres ahí diciéndole que firme, firma, pero Pero, está casi convencido de que estuvo mal eso, porque inmediatamente después lo ve al profesor y le dice, yo no quise firmar, discúlpeme, y ya también otra vez físicamente se revela y no le importa que le esté gritando el director y dice, lo voy a expulsar, bájese, bájese, y ahí se queda y saluda con esa capitán tan exactamente. emotivo, ¿no? Y esa ya es la última escena y es una escena interesantísima. Y, Eh, y es lo que yo digo, que es la escena como que lo redime a los personajes en términos de nada, como la expresión de efectivamente ya poder asumirse en la vida como las autoridades, porque acá hemos hablado mucho de la autoridad, pero en definitiva la adolescencia sería como el momento en donde uno se asume como autoridad de su propia existencia. Es mm, decir, cuando uno empieza a sentir que, bueno, eh, yo soy yo soy el soberano de mi vida, o sea, yo lo que yo decida, es decir, que es como el pasaje a la vida adulta, es decir, hacerse cargo, yo ya no le voy a poder echar la culpa ni a otros, ni al destino, ni a... Es decir, ahora en la vida tengo que hacerme cargo que soy yo en definitiva también, más allá de que uno pueda comprender los factores que inciden en nuestra existencia. Pero la autoridad es cuando en algún punto uno se siente responsable plenamente de lo que uno mm. empiece a hacer y o dejar de hacer. Y ahí cuando usaste la palabra redención, me di cuenta también de algo que finalmente la película Micrófono, no... micrófono. Perdón, retomo.
decía que el uso que hiciste de la palabra redención no lo había pensado en la película y me parece que un poco esa escena es la que hace que no termine tan mal. Digamos. Está claro que no es una película con un final feliz, pero sí que hay una evolución en la trama de la película que termina siendo positiva, porque eso es lo que él les agradece, me parece. La última frase es él diciéndole gracias muchachos. Me parece que primero es, ellos podrían haber caído fácilmente en explicar todo esto como lo explica Cameron, diciendo, bueno, todo esto es culpa de este profesor, menos mal que se va, y ellos le dejan claro que no es así porque le muestran su apoyo, pero por otro lado, al mostrárselo frente al director, no en privado, sino frente al director y parado frente a los bancos, están diciendo todo lo que usted hizo en algún punto valió la pena, tuvo sentido, más allá de la tragedia que implica la muerte de Neil, pero en todos los otros chicos dejó alguna huella. Totalmente. Y tragedia en donde, digo, tragedia en donde el poder ha sido el que ha definido responsables y chivos expiatorios, pero que digo, el conjunto de estos muchachos comprende que la responsabilidad de este profesor en esta tragedia eh, no es tan lineal como, como, como quienes tienen el poder la escriben, como quien dice. ¿Sí? Es decir, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Es decir, si la historia la escriben los poderosos nomás, eso quiere decir que hay otra historia. Uh -huh. Bueno, Rodrigo, qué linda película, a mí me encanta. Qué rica, qué cantidad de cosas que tiene y pasa siempre cuando uno en un curso habla de una película, tiende a verla varias veces, incluso a lo largo de los años, y qué increíble estas películas que uno las vuelve a ver y cada vez que las ve y cada vez que las charla, le encuentran nuevos detalles y nuevas cosas. Esta película es muy interesante. Sí, sí, opino lo mismo. Yo, por ejemplo, ese detalle de de cuál de los chicos no firmó, no, recién lo pude percibir en esta, y como enlazar entonces en cada aparición de ese personaje el por qué él es el que ya directamente no rubrica. Uh Y -huh. como irnos mostrando así, pasajes distintos, cada uno de nuestros personajes ha ido pasando hacia una adultez a sus ritmos, como quien dice, y a sus modos, y bueno, y creo que la muerte de Neil es un poco la metáfora de la muerte del niño. Eso lo trato de tomar como algo metafórico para... Sí, es en definitiva la metáfora más habitual, digo, históricamente, cuando se habla de adolescencia en psicología, siempre se nombran duelos, los duelos porque se ha perdido, es como muy, muy claro que hay algo que se ha perdido o que ha muerto, en este caso. Pero por otro lado, por suerte, muchas veces la vida se abre camino, digamos, y estos chicos, como muchos, como la mayoría en algún punto, porque si no como especie casi no existiríamos, pueden de algún modo encontrar quiénes son, quiénes necesitan ser y quiénes son como individuos. Y si no se termina de completar en la adolescencia, porque esto no se termina de completar, no es como que, esto... La adolescencia es el inicio justamente, yo creo, como de una necesidad de irse individuando cada vez más, pero siendo el punto de inicio, esos procesos que son los de la individuación van a ser a lo largo de toda la vida. Y ese Uh-huh. descubrimiento de nuestras singularidades y esa aceptación también de nuestra singularidad va a ser una tarea de toda la existencia. Bueno, Rodrigo, El juego, y con esto cierro, entre otras cosas, cuando los hijos micrófono. digo que esas cosas también se van a poner en juego, por ejemplo, cuando uno tenga hijos y esos hijos lleguen a la adolescencia y tengan sus propios. Bueno, hermosa peli, ha sido una linda charla, la he disfrutado mucho, todas las charlas en anterior. Así que bueno, con ustedes nos veremos pronto, la semana que viene, con nuevas cosas. Esta película de nuestra parte está suficientemente charlada, pero seguimos esperando. ¿Acaso tengo que hacer mi mea culpa? Porque la vez anterior reclamé un poco de interacciones, dije, uy, escríbanos y esto, y he recibido un par de mensajes que no he respondido, así que me comprometo a responder pronto, porque finalmente no estoy haciendo
lo que pido que hagan. Así que bueno, disculpen quienes me escribieron, ya mañana mismo les respondo. Y el resto también escriban, comenten, digan qué les pareció esta peli, qué les va surgiendo a partir de esto. Bueno, bueno, gente, yo también me despido entonces, me despido de vos, Rodrigo, y me despido ¿No? de todos y todas las alumnas y de todos los alumnos. Espero que les haya Buenas gustado esta noches, buenos peli días. y nos vemos entonces el próximo lunes, que ahí ya vamos a avanzar con las cuestiones. Bueno, ¿le contamos, Rodrigo? Vamos a ver un poco de Mónica Caen Danvers, algunos aspectos de esta periodista histórica de Argentina, cosas muy interesantes en una entrevista. Y probablemente juguemos con unas cuestiones humorísticas de Daddy Brieva, algunos recuerdos de su padre. Vamos a seguir avanzando en esto Pero de... está claro que el eje va a tener que ver todavía con las relaciones paternas y maternas y cómo hay padres y madres distintos y variados. Exactamente, vamos a seguir por ese lado, por estilos muy distintos. Y por cuestiones que tienen que ver un poco con lo que también se jugaba en la película. ¿Qué tanta fuerza vamos a tener también para ilusionar y desilusionar a los padres? ¿O qué margen o qué espacio vamos a tener para esas tareas? Bueno, estimada gente, muy buena semana. Hasta Nos la próxima. vemos. Chao, Rodrigo. Nos Chao. vemos.